Amigas, amigos, de nuevo les damos un breve informe, muy relevante. El pasado martes aprobamos en el Senado de la República una reforma en materia de empresas fantasma. Primero les comparto algo del diagnóstico. Les digo que de 2014 a 2019 se crearon cerca de 9,000 empresas, hicieron operaciones simuladas por un monto de 1.6 billones de pesos. Este es un daño descomunal al pueblo de México y a la economía de nuestro país. Por darles algún ejemplo, con ese dinero que se evadió, se pudieron haber construido en México 221 hospitales, se pudieron haber comprado 500,000 patrullas o ambulancias, o bien se pudieron haber construido 118 estadios de béisbol. Así de grave es el tema de la evasión fiscal en nuestro país. También debo comentarles que me reuní con el Consejo Coordinador Empresarial de nuestro estado. Ahí ellos me manifestaron su preocupación porque se equiparara este tema de la evasión con el tema de delincuencia organizada. Una empresaria me hizo un comentario que me impactó muchísimo y me decía, ¿cómo va a emprender un joven un negocio si sabe que puede caer en delincuencia organizada? En ese momento busqué de inmediato reunirme con el Procurador Fiscal de la Federación y pedirle que me explicara la reforma. Sin embargo, debo decirles que no es así. Es decir, de ninguna manera esta reforma impactaría a los pequeños y medianos empresarios o a los jóvenes emprendedores. Por darles un dato fundamental, para que el delito sea considerado grave, debe de haber un perjuicio para el erario de 7.8 millones de pesos. Es decir, habría que facturar cerca de 24 o 25 millones de pesos en un año para poder caer en el supuesto del delito grave. Ni ustedes ni yo, ustedes saben que la gran mayoría de nosotros no podemos facturar esas cantidades. Y si alguien factura 24 millones de pesos con facturas falsas, entonces es un criminal y debe ser castigado. Y además, el senador Ricardo Monreal presentó algunas reservas que cumplen con algunas de las ideas. Esta del monto es una de ellas que había planteado el Consejo Coordinador Empresarial, y otra también el tema del dolo, es decir, que aquel que a sabiendas de que está cometiendo este delito lo hace, pues deberá ser castigado. Se aprobaron penas durísimas para aquellos servidores públicos que quieran aprovecharse de la reforma para chantajear o para estar tratando de extorsionar a los empresarios. En conclusión, debo decirles que esta es una reforma que no nos debe preocupar. Es una reforma que va a ayudarle a nuestro país a tener más recursos para atender las enormes necesidades que tiene nuestro pueblo, con la enorme deuda y el enorme gasto que hemos heredado, en donde tenemos un presupuesto sin margen de maniobra. Entonces, en conclusión, yo les diría, primero, los empresarios no deben de preocuparse, los criminales sí. Segundo, los pequeños y medianos empresarios, los jóvenes emprendedores están perfectamente protegidos, no pueden tener pues ningún riesgo de caer en delincuencia organizada, siempre y cuando desde luego actúen conforme a derecho. Tercero, el daño al pueblo de México se tendrá que evitar, porque reitero, perdón que insista, pero es un daño terrible. Imagínense ustedes la construcción de 221 hospitales con todo este dinero que han evadido estos criminales. Cuarto, la ley de ingresos que se debe aprobar este año contempla medidas para también buscar que aquellos que están en la informalidad se vayan regularizando y que no solamente se esté castigando a los que siempre cumplen, que son los empresarios honestos de este país. Y finalmente, me reitero la orden de los ciudadanos y del Consejo Coordinador Empresarial para dialogar y expresarles el porqué de mi voto a favor de esta reforma, que ya he tratado de explicar en este breve informe, pero que puedo hacerlo con mucho gusto de manera personal y directa con las y los chihuahuenses, y también, como no, con mucho gusto con el Consejo Coordinador Empresarial.